ensina el cor danza en pueblo, no tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Asturias. Hola, soy Henry Felgueroso, pequeña estrella de Internet, según Manfredo Álvarez, que algún día os diré quién es Manfredo Álvarez. Muy buen elemento. Bueno, vamos a lo que vamos. Quiero mandar un recado a un economista que se llama Joaquín, porque este día, yo no digo que sea mal economista, solamente que digo que, oiga, ¿cómo se atreve a decir que la gente tiene que trabajar gratis? ¿Cómo yo? Trabajar gratis. ¿Usted qué se basa? ¿En el siglo XVIII o el siglo XIX? Porque vamos, a mí no hay recibo que trabajar gratis. Vamos, que echen más horas y que ganen algo menos, pero gratis. Bueno, mire, por favor, yo lo escucho mucho a usted aquí en Teleasturias, ¿eh? Tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas que suena a ricachón. Y quiero también mandar un recado, joder, al presidente de la patronal asturiana. Señor, yo no digo que usted sea mal padre, ni mal abuelo, pero jubílese, hombre. Que cada vez que habla usted sube el pan. No, hombre, por favor. Hay también otro presidente ¿qué se llama? La gente que tiene cierta edad y ya no pueden ostentar esos cargos, tienen que dejar paso a la juventud. Usted es de asesor, que está de moda ahora los asesores, póngase de asesor. Porque vamos, hombre, metese con... Yo sé que tiene que haber patronal y obreros, pero, jolín, que la patronal gane lo que tenga que ganar, no avasallar al prove. No, eso no puede ser. Y los médicos, ya está bien, lo de los médicos, dicen, las malas lenguas por ahí, que están ustedes cabreados porque no pueden hacer su especialidad privada. Oiga, yo hace años, acuérdame que el médico cabecera estaba por la mañana y por la tarde, O sea que no, con eso no quiero decir que ustedes tengan razón, porque el que va de huelga fijamente, que va porque tiene algo que decir, si no, no va por la cara. Y luego, aquellos, yo hay veces que veo cosas que no pueden ser. Los sindicatos siempre salen los mismos. No puede ser. Aquellos sindicatos que había hace años, ahora hay otra cosa. Son demasiado partidistas. Hay que ir a favor del que trabaja. El que trabaja y cumple, hay que ir a favor de él. La Suzuki, Antigua Ensidesa, pero vamos, si va usted, yo voy a ir para la semana que entra a Langreo, ya está casi seguro. Y aquí, Juani, tranquilo que para la semana que entra, lo dirás tú, lo del río Nalón y el caudal, que antiguamente había ¿cómo se dice? Había salmones y que no sé qué, que las centrales... Bueno, tú tranquilo que ya vas a decirlo tú en directo este día. También me dices y me das nombres y yo no puedo decir nombres, amiguín. Yo no puedo meterme en un charco, que ya estoy hasta aquí de meterme en charcos ya, Dices que hay gente que tiene dos trabajos. Si eso sabémoslo todos, hombre. El señor concejal del PSOE, que ya PSOE hay, de Gijón, ya lo dije este día, 4 puestos y el otro. Pero vamos a ver, aquí que nadie tiene dignidad para ir a favor del prove, hombre. Que este año hay gente que la extraordinaria. Pregunto, ¿quién nos dio la paga extraordinaria? O sea, 2 pagas extraordinarias al año. ¿Quién fue quien nos dio? Yo no soy sospechoso, A mí... Fue antes, siempre insano, que yo tampoco podía ver. Y eso es que me decís que salto de tema a tema. Con un tema solo os aburriríais. Siempre lo mismo. También quiero agradecer esos que me mandáis cosas en Facebook. Que si el chicle, que si no sé qué. Lo del chicle también me lo decía Jim Bosch, que también tengo un recado para él. Estimado Jim Bosch, te diré de que tengo aquí firmado derecho de imagen. Quiero decirte que igual tienes que mejor hablar conmigo para echarme un cable. ¿Sabes cómo yo, no? Yo no quiero... Yo no me canso de decirlo. Aquí es bueno y llámete tonto.
Porque vamos, el ser buena persona no quita que seas golfo. A mí me gusta mucho la golfería, ¿eh? Pero vamos, hay que ser buena persona, hombre. Ahora tú y el líos, que este no cobra, el otro no paga, la gente pasando necesidades. Que no pasa nada, la merluza que la come el pescadero, ahora en Navidad. Ya perdí el menú. No pasa nada, comemos pavo que es barato. Claro, el pituco le está caro. Pero a mí, yo os sigo pidiendo que me mandéis en Facebook. Mira, esto fue mandado en Facebook. Este chaval que yo de este año, el padre era un buen paisano y la madre. Y yo quiero que me digáis, algo que no me gusta el plató, que está soso. Bueno, tampoco me gusta la mujer muchas veces y tengo que tragarla. ¿Qué te digo, maní? Yo consejos siempre, admitiré consejos de todo el mundo. Hasta los que pienso que me odien, que yo no sé quién me odiará, porque yo no odio a nadie. Perdón. Y que, aunque no lo creáis, y vais a criticarme, cuando todos oyen con los nervios, os da a meter cosas y dar nombres, pero no se puede. ¿Entiendes? Y como hoy tengo algo de prisa, voy a hablaros un poquitín largo del Sporting. Ayer vimos al Sporting. Si el Jerez y un equipico un poco tal, pasámoslo mal. Señor entrenador, iba a decir Salmerón, señor entrenador, usted ya vio ayer que en el Centro del Prado, y yo para decir esto que le conste que yo me informo por gente que vivió del fútbol, no aquellos mercenarios que no fueron nadie, jugadores de fútbol de verdad, de la época de Pocholo, bien pica, el mismo presidente del Sporting, que ya me llamasteis pelota, vale, pero que vos conste que yo nunca hablaré mal de Begarango, porque para mí tiene todo ganado ya. Jugó al Sporting gratis, fue presidente del Sporting muchos años y perdió dinero, que yo lo sé. Bueno, llamáisme pelota, no me parece mal, porque yo un paisano que ya de verdad. Y el Sporting, el Centro del Praín, ahora que ya está la hora bien, hay un chavalín ahí, que yo no tengo manía a nadie, ¿eh? No me vale porque no me resta. Y luego adelante, por favor, señor entrenador, juégueme con extremos, que está usted perdiendo la oportunidad de su vida con un extremo que tiene ahí, que le vale para los dos bandes que lle Mendy. Joder, sí, es facilísimo. Y luego dijeron, señor entrenador, con su permiso, del Sporting, voy a decirlo, y usted algo cariñoso, a todo el mundo besa y tal. Oye, no, para más ser cariñoso que no gruñó. Eso está bien, pero jolín, en el primer tiempo ayer, cuidado. Luego el chavalín de defensa derecha se va acoplando, el central, ese chavalín Borja también. Muy bien, vamos poco a poco, pero juégueme con extremos, hombre. Jolín, este de las Cuevas, hay que dar partidinos, que es un gran jugador, que poco a poco va a entrar. Y así llegue. Voy a cantaros una canción que me gusta mucho para despedirme. Que tranquilos, que ya habrá días que se hablará más. Soy asturianín, soy lo de verdad, nacido en Ciañu Langreo. Feliz Navidad para todos y para todas. Y a los que estáis fuera de Asturias, ¡pucha Asturias! Hasta luego, amigo. Ensina el cor danza un pueblo, non tiene futuro a la larga. Atiende Asturias, atiende. ¡Pucha Asturias!